Entonces, ¿eres capaz de responder a esa pregunta de forma satisfactoria y poner las probabilidades a tu favor? ¿Vas a ganar dinero en Meta o en Apple? No hay mejor ejemplo que el de Apple creo que fue en 2018. De hecho, fue la inversión donde más concentración en mi vida he tenido, cuando cotizaba pues 10 veces flujo de caja. En ese momento yo tenía discusiones, Apple es mi marca favorita, tenía discusiones con inversores y gran parte de mi grupo de amigos sobre que Apple estaba muerta, porque Xiaomi, Huawei y demás, pues ofrecían lo mismo a un precio muchísimo más económico y que Apple ya no tenía nada que hacer. Y la postura de persona alocada era la mía, diciendo que no tenía ningún sentido esa narrativa. Entonces, Sí, yo recuerdo, ¿recuerdas ese warning que hizo diciembre de 2018? Creo que fue ese trimestre que cayó toda la renta variable, pero en particular Apple hizo un warning diciendo que las expectativas de venta de iPhones no iban a ser las que iban a ser y el mercado le castigó en un día un -10. Y ha sido una de las pocas veces también que he hecho stop picking y entré ahí porque dije, yo también soy consumidor de Apple y dije, vamos a ver, Apple no puede valer menos un 10% en un día simplemente por un warning de que los beneficios trimestrales van a variar un poquito, ¿no? Efectivamente, sí, ese fue un sí, sí, momento. no, no. Y es eso, ese es el sesgo emocional y el averiguar cuál es la pregunta y saber si tienes las herramientas para poder responderla. Pero el planteamiento de mérito me parece 100% correcto y no puedo estar más de acuerdo Ujú. con O él. sea, que a veces, no decía por la sutileza esta de que a veces, y recuerdo también una frase famosa que tenía Weiss, el presidente del Banco Popular, era un tío muy listo, que cuando en la época de ellos, recuerda que el Banco Popular era el banco mejor gestionado de Europa prácticamente, y él decía que si quieres que alguien no vea algo, ponlo en el escaparate. Tiene una frase así, que era contraintuitiva, pero me pareció siempre muy interesante, ¿no? Esas paradojas, ¿no? Sí, sí. Y entonces a veces efectivamente algo que puede parecer trivial, que dice, bueno, pues esto lo puede ver todo el mundo, pero si es total, sí, pero es que a veces esa simplicidad no es tan fácil de... O sea, es como que la gente espera, no, espera, esto es demasiado fácil, déjame que... Y te acabas complicando tú mismo, ¿no? Cierto, totalmente. A veces las cosas parecen tan sencillas que nos lleva a buscar otro tipo de ángulo y complica la inversión. También muchas veces algo parece muy evidente y sencillo y te la puedes comer, ¿eh? También esas ocasiones las he sufrido y las he visto. La inversión sin duda es algo en lo que hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Vale, pero entonces estás diciendo, me parece muy importante esto que dices de que crees que lo más difícil en la inversión, eso también lo dice mucho Warren Buffett, ¿no? Al final es la disciplina emocional, ¿no? Para establecer un plan y seguirlo. Ahí es donde casi todos fallamos, ¿no? Que te defines tu propio plan, tus objetivos y luego te hackeas a ti mismo en cualquier momento, ¿no? Totalmente. Y lo he vivido y es la clave de tener resultados satisfactorios. Es la parte más complicada, sin ninguna duda. No es la valoración, no es la parte cualitativa, sino que es la parte emocional, porque, bueno, pues al final el mercado de renta variable en determinados momentos castiga de forma severa y todo el mundo se pone en una determinada dinámica, te termina contagiando y esto absolutamente todos. Yo estoy en contacto constante con buenos amigos que se dedican al mundo de la gestión y es que es algo que todos vivimos en mayor o en menor medida. Cuanto más lo consigues minimizar, pues mejor te va a ir. Y la ventaja entonces que tienen ahí los valores pequeños, por ejemplo, pues es que los mira poca gente y es más difícil que te contagies de, digamos, ¿no? De esa influencia que tienes, ¿no? Perniciosa en este caso, ¿no? Sí, sí, los valores pequeños al final son más volátiles y sí que es cierto que tienes que aislarte de que en determinados momentos, pues igual ves una caída de un 8% y no ha sucedido nada y estás buscando noticias y qué está pasando aquí y no ha sucedido nada y eso lo he visto, pero vamos, cientos de veces, entonces ahí sí que tienes que aprender a aislarte de todo eso y tener muy, muy bien conocida la compañía porque la volatilidad es bastante más extrema, pero es incluso esa la mayor ventaja de la inversión en pequeñas compañías. Y siguiendo con la evolución del marco intelectual, que me quedé en la parte Ujú. de momentum, de cómo lo definía Sebastián Klenau, era si pudiésemos definir de forma matemática cuál es la tendencia de una acción, sería el cálculo de la pendiente de regresión de las acciones, de la rentabilidad de las acciones, y eso nos llevaría a saber cuál es su tendencia matemática a mayor pendiente de regresión,
mayor tendencia positiva en el mercado de valores, es decir, mayor subida, y a peor, menor. Si las ordenamos en base a eso, tenemos las ganadoras, pero definidas de forma matemática, algo más sofisticada que las de los últimos mejores 12 meses. Eso nos lleva a un problema, que podemos tener outliers, que es que pues una determinada acción, si te sube en un día, por poner un ejemplo extremo, un 200%, pues su pendiente va a ser altísima, ¿no? Pero eso no significa que tenga una tendencia per se, porque es un outlier, realmente no ha sido algo sostenido. Eso lo ajustamos por medio de la dispersión y luego dimensionamos las posiciones por medio de ATR, que es un proxy de la volatilidad también más sofisticado, etcétera, etcétera. Pero nos lleva a una definición de momentum más sofisticada de lo que habitualmente escuchamos. Si programas ese sistema en AmiBroker, te da unas rentabilidades anualizadas a 30 años del 25%. Entonces, la primera vez que programé ese sistema y vi las rentabilidades, dije, aquí tenemos el santo grial, ¿no? Aquí tenemos el santo grial. Pero conforme sigues avanzando en el mundo de la inversión, te das cuenta que al final el gran problema de la inversión cuantitativa es que tienes dos partes. La parte in the sample, que es el backtest, es el periodo donde has hecho tu backtest, y la parte out of the sample, que es la parte fuera de muestra, que es lo que está por venir. Cuando empiezas a aplicar el backtest, los resultados que empiezas a obtener. Sobra decir que los resultados fuera de muestra de cualquier sistema, de cualquiera, siempre están muy por debajo de los del sistema original. Y esa es la primera realidad a la que te enfrentas cuando empiezas a diseñar sistemas cuantitativos, que parece que estás haciendo el pardillo, invirtiendo a través del análisis fundamental, y luego no es tan bonito como parece. Ahora bien, ¿es una inversión mala? No. Es una inversión rentable y que bien hecha es tremendamente satisfactoria, que en España queda mucho por desarrollar, pero que en países como en Estados Unidos lleva utilizándose décadas y de forma brillante. El propio Gene Simmons invierte en base a invertía en base a sistemas cuantitativos, y estoy totalmente a favor. El problema es que a la hora de determinar cuándo un sistema está muerto, es una incertidumbre brutal, porque tú imagínate que empiezas a operar ese sistema que durante 40, 30 años está dando rendimientos del 25 y llevas 3 años con un rendimiento anualizado del -10. ¿Cómo sabes que el sistema no está roto y es un drawdown?